Básicamente, su señoría, y de acuerdo a lo que ya pudimos escuchar la jornada de ayer, lo que estos recurrentes piden a vuestro Abogada, señor, perdón, ¿sí? ¿a quién representa usted? Al señor Luis Pardo Fernández. Ok, gracias. Puede continuar, abogada. Gracias, señor presidente. Como digo, básicamente lo que piden los recurrentes a vuestras señorías excelentísimas es la nulidad del fallo de segunda instancia en razón a que, a su juicio, no debió aplicarse la prescripción de la acción penal, porque en esta causa se han investigado hechos que ellos denominan de lesa humanidad o de carácter permanente. Y en ese sentido ellos entienden que esta investigación entonces debió seguirse hasta el término con una sentencia que ellos proponen sea condenatoria respecto de todos los acusados, incluyendo por supuesto a mi representado, como dije, el señor Luis Pardo Fernández. A ver, sus señorías, intentaré ser lo más breve y precisa posible en mis alegaciones, dado que gran parte de los argumentos que los recurrentes han vertido en estrado y que, por cierto, en sus recursos también escritos aparecen, van dirigidos a conseguir que vuestras señorías excelentísimas entiendan que la Corte de Apelaciones ha dictado un fallo contradictorio a derecho, que ha sido dictado con infracción de ley, que está basado en la causal que ya conocemos, y que para subsanar esos vicios solo queda determinar por este excelentísimo tribunal su nulidad. Pero, por cierto, esta defensa no comparte ese razonamiento. La verdad es que tanto el fallo dictado por la quinta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como el fallo del propio ministro instructor de esta causa, el señor Jorge Cepeda Arancibia, nos parece absolutamente ajustado a derecho. Ambos fallos, sus señorías hacen o se hacen cargo de todos los antecedentes que aquí mis contradictores han mencionado, como la prueba testimonial, la prueba documental, etcétera. El día de ayer se señalaron una serie de antecedentes que los recurrentes estiman sirven para establecer que la desaparición del señor Boris Westpheiler es producto de un secuestro calificado, un secuestro que tendría la naturaleza de un delito de lesa humanidad, por tanto permanente, y respecto del cual no cabe la prescripción. Esa es, en definitiva, el error de derecho que ellos están alegando, ¿no es cierto? Haberse acogido por los tribunales de instancia esta excepción de prescripción de la acción penal. Pero como voy a explicar, su señoría, nosotros entendemos que toda la investigación arroja una conclusión absolutamente distinta a la pretendida por mis recurrentes. ¿Y en qué sustentan esta teoría mis distinguidos contradictores? Ellos alegan que si bien aquí no se logró acreditar una participación directa o inmediata del aparato estatal en esta conducta, ellos creen que sí existió igualmente un sistema punitivo en ese momento, cuando se busca detener a alguien que se creyó extremista, que era este norteamericano, el señor Boris Westpheiler, por su aspecto, ¿verdad? Por esta barba larga, por la vestimenta de camuflaje militar, etcétera. Y porque hasta ese momento se creía por parte de los funcionarios policiales que él había ingresado por un paso fronterizo no habilitado. Eso es, en resumen, su señoría, lo que estos tres recurrentes desarrollan en su tesis con todos los antecedentes que ya pudimos escuchar en la audiencia anterior. Pero la verdad, su señoría, es que, como dije, todos los antecedentes que obran en el expediente y que además fueron debidamente reseñados por los sentenciadores tanto de primera como de segunda instancia en sus respectivos fallos, todo permite establecer y afirmar, yo creo sobradamente, que la desaparición de la víctima corresponde o se encuadra más bien a un delito común y no un delito de lesa humanidad. Porque si bien el instructor mantiene que sí, que podría estarse frente a un delito de secuestro calificado, que únicamente califica a su señoría en razón del tiempo que se prolongó la acción, más de 90 días, mantiene el instructor y afirma que por el contexto en el que esta desaparición ocurrió, no se cumplen los requisitos o los elementos propios de un delito de lesa humanidad. Ahora, ¿por qué sostienen estas circunstancias? Ambos sentenciadores. Ya pudimos escuchar, su señoría, de la relación, brevemente cuáles son los hechos que se investigaron en esta causa y que en resumen sabemos, ¿no es cierto?, que dicen relación con el ingreso de este norteamericano en el año 84, que luego se dirige a la ciudad de Los Ángeles, desde donde inicia esta excursión a pie con dirección al cajón del río Ñuble, y que cuando llega a ese lugar es visto por los lugareños que deponen en esta causa y que avisan de su presencia a los carabineros de la avanzada fronteriza El Roble, y ellos
razón de esta información es que comienzan a buscarlo porque al parecer se trataría de una persona no conocida en el sector y que hasta ese momento creían que había ingresado, ¿no es cierto?, clandestinamente al país. Esa búsqueda supuestamente se realiza junto a funcionarios del ejército. Eso no se encuentra acreditado en la causa, pero igualmente, ¿no es cierto?, se les incluye porque era una patrulla militar que se encontraba en ese momento, justamente en esa época, en esos días, ¿cierto?, en un lugar muy cercano donde ocurrieron los hechos. Y finalmente, estos funcionarios policiales denuncian que la víctima se habría ahogado y luego desaparecido al intentar cruzar el río Los Sauces. Y ahí se pierde su rastro hasta el día de hoy. Bueno, eso es en resumen los hechos, su señoría, que no vamos a ahondar en ellos, pero sí los resumo porque ahí mismo es donde radica precisamente la discusión de esta causa, en determinar si este contexto en el que se produce la desaparición, digo, de la víctima, o si se requiere ver desde otro modo, si es que radica en determinar si el contexto en que se dio la ejecución de esta actividad de los funcionarios policiales en cuanto a interceptar a este extranjero se encuadraría en una estrategia de violación sistemática a los derechos humanos en el marco de una estructura organizada de poder, que sería, ¿no es cierto?, lo que la doctrina entiende como esencial de un delito de lesa humanidad, o bien si es que ese actuar de los funcionarios policiales se enmarca más bien en el contexto de sus atribuciones policiales, como policías de fronteras frente a un ingreso presuntamente ilegal de esta persona al país. Bueno, ambos sentenciadores, su señoría, después de un análisis extenso de los antecedentes y de toda la prueba llegada al proceso, concluyen lo mismo, que en esta causa no se constata que haya existido una actividad o contribución del aparato estatal en la comisión del ilícito penal investigado en el contexto que venimos diciendo, ¿no es cierto?, de violación sistemática de derechos humanos. Eso lo menciona su señoría el instructor de manera textual en el considerando 10º de su fallo, y es una cuestión que es confirmada por la Ilustrísima Corte en su fallo también en el considerando 13º. Es más, su señoría, la Corte de Apelaciones amplía sus argumentos en ese sentido. Y en el considerando siguiente, en el considerando 14º del fallo que los recurrentes buscan impugnar, se hace referencia a uno de los instrumentos, yo creo, más importantes en este tipo de materia, y que es el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que como sabemos es la institución donde en algún momento llega toda la información de este caso, a propósito de las cartas que eran enviadas por la señora Olga Westpheiler a esta organización, y en definitiva lo que hace la comisión a través del informe que rola en la causa es señalar expresamente que luego de la investigación exhaustiva que se hace de todos los antecedentes, ellos concluyen declarar este caso como sin convicción, porque el hecho y sus circunstancias, dice, no se refiere a las razones excepcionales que hacen declarar esta comisión un caso por sobre otro como algún caso que verse sobre graves violaciones a los derechos humanos. Y eso es concordante, su señoría, con la totalidad de los antecedentes que hay en el proceso, a pesar de que así no quieran entenderlo mis contradictores. Y la verdad es que esta defensa entiende el trabajo de los colegas que alegan por la contraria, ¿no es cierto?, en cuanto a insistir y a agotar todos los recursos procesales que le franquea la ley para poder intentar sobreponer su tesis respecto a lo que aquí ocurrió. Pero la verdad es que toda la investigación, su señoría, permite establecer que aquí estamos frente a un delito común. Partiendo, su señoría, con que la investigación primitiva, iniciada ante el segundo juzgado del crimen de San Carlos por presunta desgracia, ¿no es cierto?, el mismo año, 85, se investigan todos los antecedentes que aquí también tuvimos a la vista en este expediente. Y esa causa, como sabemos, después se sobresee temporalmente y ese sobreseimiento es aprobado por la Corte de Chillán. Continuamos después con la decisión, como dije, de la Comisión Rética a propósito de las cartas enviadas por la querellante doña Olga Westpheiler, donde le explican que después de todo el estudio de los antecedentes, ellos no pueden formarse la convicción de que se trate de una víctima de violación a los derechos humanos, entonces esta petición no fue acogida favorablemente. Después se sigue el intento, ¿no es cierto?, el año 2000, donde la señora Olga presenta querella y con esto se dispone que se reabre el sumario, se llegan nuevos antecedentes a la causa, diligencias, testimonios, etcétera, incluido un informe de un investigador privado contratado por ellos. Y ese informe, su señoría, es recogido por el sustanciador de esta causa, porque es el mismo detective privado que concluye, entre otras cosas,
que las declaraciones prestadas por las personas que estuvieron con el señor Boris Westphal son consideradas elementos importantes porque son testimonios de personas que eran conocidas en el sector por su honestidad y porque no tenían prontuario penal. Agrega que puede concluir que no habían grupos armados, ni políticos ni criminales en el área en esa época donde Westphal se perdió. Y además afirma, y eso lo hace como una opinión final, que se puede decir que el señor Westphal pudo haber sido víctima de un accidente debido a la ignorancia de las condiciones de los ríos, los sauces y Ñuble. Porque esa fue, por cierto, una hipótesis que se barajó en algún momento, que la desaparición pudo haber sido un accidente. Y no es una tesis, su señoría, que hayamos planteado nosotros las defensas, como lo dijo el querellante particular en la audiencia pasada, sino que esa es información que consta en la causa, pero específicamente en el informe policial número 96, cuando refiere que el señor Westphal, al intentar cruzar el río a través del cauce nadando, su cuerpo finalmente es arrastrado por esas aguas. Y también se habló incluso de otra tesis como que pudo haber ingresado a Colonia Igniá y se señalan una serie de informes policiales, declaraciones prestadas por algunos colonos de la época, pero esa tesis finalmente es descartada también incluso por este mismo investigador privado. Es decir, sus señorías, son muchos los antecedentes que nosotros podríamos referir. Yo solo aquí me estoy refiriendo a aquellos que fueron mencionados por mis contradictores, pero a lo que voy, su señoría, es que con todos estos antecedentes, los jueces que investigaron esta causa en las distintas épocas han podido colegir que estamos frente a un delito común. Incluso, su señoría, hacen presente las declaraciones de los lugareños del sector, que también fueron mencionados por el recurrente, el colega Pereira, y que finalmente resultaron ser antecedentes que el sustanciador recoge y los encuentra importantes porque a través de ellos también puede concluir que estamos frente a un delito común y puede, ¿no es cierto?, esclarecer el contexto en el que desaparece la víctima de auto. Entonces, recordemos que los testimonios, muy brevemente, son aquellos que menciona el colega Pereira: José López Benavides y Luis López Benavides, que eran los lugareños del lugar. El primero de ellos lo reconoce en una fotografía como la persona que pernoctó con él la noche del 3 de enero del año 85 y que al día siguiente lo ayuda a cruzar el río para que él pueda seguir a pie por la ribera del mismo. Y el segundo lo reconoce a la víctima como la persona que vio pasar frente a su casa y respecto de quién va a dar cuenta a Carabineros para que ellos inicien la búsqueda, porque esa era la instrucción que tenían los lugareños dado. Si veían a alguien extraño, debía ser informado a la policía fronteriza. En fin, su señoría, insisto, podríamos seguir hablando de muchos antecedentes, pero los sentenciadores ya los analizaron uno a uno. Todos estos antecedentes que han sido mencionados, digo, ya fueron analizados en sus respectivos fallos, y por lo tanto, su señoría, creo que pretender hoy día que este excelentísimo tribunal actúe como un tercer tribunal de instancia, valorando y ponderando nuevamente la prueba que ya fue valorada y que ya fue reseñada incluso en estos fallos, creemos que no corresponde. Y además, su señoría, tal como se indica en las motivaciones sexta a 14ª del fallo de primera instancia, aquí, y aquí está lo importante, ellos concluyen que no se visualizan los presupuestos de un delito de lesa humanidad. No se trata, en este caso, de un ataque generalizado, masivo o sistemático contra la población civil o contra un grupo de personas, ¿no es cierto?, que están unidas por alguna característica común. Más bien, lo que aquí tenemos, conforme al mérito del proceso y al contexto dado por la zona fronteriza en que ocurren estos hechos, los funcionarios policiales, eso lo colige el instructor, alertado por los lugareños de este posible ingreso regular de esta persona, inician su búsqueda, ¿no es cierto? El ministro instructor dice que por esas circunstancias lo detienen, pero no se encuentra acreditado que estos funcionarios policiales, en conjunto con los militares, hayan actuado en un contexto de ataque, entendiendo que su conducta formaba parte de una política de Estado o de un ataque en contexto de política de Estado. Aquí se actuó cumpliendo con su cometido. Los funcionarios policiales se encontraban precisamente cumpliendo funciones de policías fronterizos. Por eso la búsqueda no resulta extraña. Pero obviamente eso es cuestionado, ¿no es cierto? Lo pudimos escuchar, es cuestionado por el colega Pereira. Él menciona que estas funciones de resguardo de los pasos fronterizos era como prácticamente una función que ellos tenían propia de la época en dictadura.
Y esa función, su señoría, no es así, si esa función de custodia y resguardo de las fronteras de nuestro país se realiza hasta el día de hoy y se va a seguir haciendo. Pero eso es lo que aquí pasó. Esos son los hechos que aquí se investigaron, que se investigaron incluso el mismo año como dije, por el juzgado del crimen de San Carlos, con posterioridad por los distintos ministros e instructores de esta causa, ministros Guzmán, Solís, Cepeda, y finalmente por los 3 ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones que dictan este fallo que se busca impugnar. ¿Y todos van a estar equivocados? No, no, sí, muy por el contrario. Todos los antecedentes, su señoría, sirven para poder acreditar que estamos frente a un delito común, que no constituyen sus características aquellos que uno pueda denominar como de lesa humanidad, porque no se cumplen los requisitos que resultan esenciales para poder determinarlo como tal. Y que sus señorías excelentísimas ya conocen, ¿no es cierto?, cuáles son esos presupuestos. Y resulta sumamente importante ese punto, su señoría, incluso por lo mismo que señaló el propio querellante particular. La víctima de autos no estaba adscrita a ningún partido político ni ejercía ningún cargo de ese tipo. El señor Boris Westpheiler era un profesor, un matemático, que nada tenía que ver con los partidos políticos o pensamientos políticos de la época de nuestro país. Por lo tanto, su señoría, nosotros descartamos de lleno ya ese elemento esencial de persecución en un contexto de crimen de lesa humanidad. O si lo analizamos desde la vereda del acusado, de mi representado, el señor Luis Pardo Fernández, nunca perteneció a ninguna de las organizaciones criminales estatales de la época, que en este caso tendría que ser la CNI, que era la que operaba para esa fecha. Él era alférez para la época, 19 años de edad. Nunca fue parte del grupo de búsqueda del señor Westpheiler. Eso jamás se acreditó en la causa, porque si se encontraba en las cercanías del lugar, no fue con objeto de perseguir a gente contraria al gobierno de la época. Fue porque había sido enviado en una comisión de servicio a fotografiar los hitos fronterizos. Y eso está acreditado, su señoría, incluso las fotografías de los hitos se encuentran acompañadas a la causa. Si estaba ahí, era por esa razón y no por otra. Entonces, mal podríamos entender que aquí se actuó bajo el parámetro que establece la ley para entender que aquí existió, ¿no es cierto?, de manera mancomunada con los policías la comisión de un delito de lesa humanidad. Por eso nosotros estimamos que esos presupuestos que son esenciales no se cumplen. Por eso es que tanto el instructor como la Corte razonan y arriban, ¿no es cierto?, a la conclusión fundada de que estos hechos son constitutivos de un delito común respecto del que sí opera la prescripción. Ahora, los recurrentes, claro, han hecho mención a la normativa internacional, a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en este caso, que ellos entienden que debe ser aplicado en una forma preferente al derecho interno, como por ejemplo mencionan la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, en fin, que esa es la normativa que debiera aplicarse y con ello suprimirse la aplicación de la prescripción. Bueno, sobre ese punto también discrepan los sentenciadores, porque también se hacen cargo de esas alegaciones. La Ilustrísima Corte de Apelaciones, su señoría, explica latamente en su fallo cómo es o por qué es que los convenios de Ginebra o el Estatuto de Roma no aplican en este caso. No se visualiza y no aplican porque no se visualiza ninguno de los presupuestos para entender los hechos como constitutivos de lesa humanidad y por lo tanto no son aplicables al caso los tratados internacionales que versan sobre esa materia. Si incluso la misma Corte, su señoría es excelentísima, señala expresamente en algunos de sus considerandos que aquí no se ha advertido incluso que para la época haya existido en Chile una rebelión, militarizada capaz de provocar una guerra interna. Y agrega además, su señoría, que este hecho que ha sido tan mencionado por mis contradictores y que yo creo que es el punto central de sus alegaciones, que es el hecho de que los funcionarios policiales hayan entendido como extremista a la víctima. Esa circunstancia, dice la Corte, no constituye un antecedente suficiente para que pueda acreditarse la pertenencia del delito investigado dentro de las nociones esenciales y propias del derecho internacional humano. Y por eso dice que no resultan atingentes las normas y principios del derecho penal internacional de los derechos humanos, por cuanto no se dan en la especie los elementos que definen un crimen contra la humanidad.
Por esas consideraciones, su señoría, es que solicito respetuosamente a sus señorías excelentísimas se rechacen los recursos de casación deducidos por mis contradictores. O en el eventual o improbable caso que se acogieran estos recursos, debiera entonces determinarse la absolución de mi representado, el señor Luis Pardo Fernández, respecto de quien no existe, su señoría, ninguna prueba o elemento de cargo en la causa que lo vincule con los hechos. Ni siquiera los recurrentes refieren prueba incriminatoria a su respecto, ni en sus recursos escritos ni en sus alegaciones verbales. Si alguien hizo algo, fueron los funcionarios policiales. Ellos son los que finalmente se vinculan con la víctima. Si alguien dio la orden de buscar al señor Boris Westpheiler, fueron los carabineros. Si alguien impartió esa instrucción, fue el superior jerárquico de estos funcionarios policiales. Y eso yo lo comparto con el querellante particular que dijo textualmente eso mismo. Porque si alguien intentó desvirtuar o entregó información equivocada respecto a la desaparición de la víctima, fueron los funcionarios policiales. Y en ese sentido, aquí no se encuentra acreditado, su señoría, que mi representado haya tenido alguna participación en estos hechos, y por esas circunstancias creemos que necesariamente, en la eventualidad de que sus señorías excelentísimas decidieran acoger los recursos de mis contradictores, necesariamente debe resultar entonces absuelto de los cargos formulados. Es cuanto puedo alegar, sus señorías, y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias, abogada. Tiene la palabra, abogado Núñez. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Y con la venia de sus señorías, alego en representación de don Gabriel Díaz Morales, absuelto de los cargos formulados en su contra por el secuestro calificado del ciudadano norteamericano Boris Westpheiler por prescripción de la acción penal, solicitando tengan a bien no acoger, rechazar los recursos de casación interpuestos por la parte querellante, representación de doña Olga Westpheiler, el Consejo de Defensa del Estado y la unidad del Programa de Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos. Y funda tal solicitud sobre la base de los siguientes argumentos. Siguiendo un poco la línea de distinguida colega Catherine Ñeco, ha ocupado mucho de los argumentos que había pensado señalar, pero lo primero que quiero hacer referencia al considerando noveno de la sentencia recurrida. Señala, no fue posible conocer el paradero de Boris Westpheiler, lo que el sentenciador calificó como delito común, puesto que los hechos no se encuadran dentro de los delitos de lesa humanidad. Señoría, esto fue una causa larga, investigada por un ministro, don Jorge Cepeda, dos ministros anteriores de la Corte de Apelaciones también participaron en esa investigación, y fue revisada en los hechos y el derecho por la quinta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, participaron 6 ministros. El ministro Cepeda y el ministro de la Corte de Apelaciones de la quinta sala llegaron a la misma conclusión. Que aquí no estábamos frente a un delito que pudiésemos calificar de lesa humanidad, más bien un delito común. Además, la misma sentencia hace referencia al análisis que debe hacerse a la ley 20.357, o sea, la ley que tipifica el delito de lesa humanidad en Chile. Señala que en el primer artículo que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. No es el caso, sus señorías, como tampoco que el ataque responda a una política de Estado o de sus agentes. Mi representado, lo primero que tengo que señalar también es que no era un agente que en 1985 podríamos encuadrarlo dentro de la CNI o de la extinta DINA, ¿no, sus señorías? Por lo tanto, ya no parte con esos presupuestos procesales, estos requisitos que exige la ley. Que el ataque sea generalizado y alcance un gran número de personas, y que es sistemático cuando su ejecución existe cierto grado de organización, relacionándolo con un plan y una serie de actos sucesivos en un determinado espacio de tiempo. Su señoría, mi representado concurrió, porque también no se habló mucho de las funciones que cumplieron las personas que fueron acusadas, pero que fueron absueltas en definitiva. Bueno, con respecto a don Gabriel Díaz, él, si bien concurrió a la zona, pero él no salió de Concepción para delinquir, o que haya estado en conocimiento que se iba a realizar tal misión de detener a un ciudadano norteamericano. Él llega a la zona, como llega 3 veces al año, a realizar un informe de los hitos fronterizos,
de la zona de La Mosca, Sañasaña y Colorado. Esa es su función. Para eso, nuevamente digo, era comisionado y era ordenado que fuera 3 veces al año a esos pasos fronterizos. Su señoría, en el considerando 13, señala claramente los hechos que configuran este delito común. Primero, la denuncia que se hace el 25 de enero de 1985 al segundo juzgado del crimen de San Carlos, en la cual se toman en consideración las declaraciones de don José López, quien señala haber conversado con la víctima, incluso haber ayudado a cruzar el río, como también las de su hermano Luis López, quien también señala que tomó conocimiento de la presencia de este ciudadano norteamericano. Está la declaración de don Jorge Jofré, que también toma conocimiento de la presencia de la víctima en el sector. Y también se deduce de que Boris Westphaler fue víctima, pero básicamente víctima del desconocimiento de la zona. Allí se hizo referencia que él era habitual y que fuera en contacto con la naturaleza, ¿ya? Hiciera estos recorridos en forma solitaria. Su señoría, pero el sur de Chile, un lugar muy bonito para todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo, pero también es peligroso. Hay que conocer los caudales, los ríos. A lo mejor este ciudadano, lamentablemente, desconociendo de ello, se aventuró solo y sin pasar por el retén para dar información de que estaba en el lugar. Carabinero del lugar de este retén cumplió con el cometido que le señala la ley, que es resguardar los pasos fronterizos, ¿no? Su señoría, otro antecedente que también lo señaló la abogada Catherine Ñeco, a foja 162, en 1993, su hermana Olga Westphaler envía una carta al secretario ejecutivo de la Comisión de la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación. Bueno, se le responde a esa carta señalando que el Consejo estima no considerar estos hechos como delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, no se encuadra dentro de la ley 19.123. Ni siquiera esta corporación, una corporación a mi entender seria, ¿ya? No consideró que estos hechos fueran o se estuvieran encuadrados dentro de lo que se denomina lesa humanidad. También la abogada Ñeco hizo referencia al informe policial número 96, que erró la foja 439, que señala que la lógica indica que por el contenido de las declaraciones policiales de los carabineros del retén de Los Robles, todo hace pensar que el ciudadano norteamericano, al intentar cruzar el río Sauce, nadando, su cuerpo fue arrastrado por las profundidades. Su señoría, excelentísima. Estos fueron, y otros más, por supuesto, solamente he querido hacer referencia, y ya que la abogada Ñeco hizo referencia a ello, recalcarlo, resaltarlo, reafirmarlos, fueron los antecedentes que tuvo el ministro instructor, que nuevamente digo, fueron revisados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ¿ya? Y se llegó a la conclusión en la sentencia definitiva de que esto no corresponde a un delito de lesa humanidad, que en estricto rigor, permítanme decirlo, su señoría excelentísima, ni siquiera deberíamos estar hablando que esto es un delito de lesa humanidad. Si la ley que tipifica este delito fue dictada 23 años después de los hechos, ¿no? El 18 de julio del 2009, y que en su artículo 44 hace mención expresamente y claramente cuál es la vigencia de esta ley. ¿Bien? Por lo tanto, ni en cuanto a la vigencia de esta ley, ni en los hechos, podemos hablar de que se tratan de un delito de lesa humanidad. Su señoría excelentísima, no se cumplen los presupuestos, ¿ya? El actuar de la policía, de carabineros, en el sector se ajusta a la ley. Fueron debido a estos avisos, estas denuncias de que había un ciudadano, independiente que lo escriban con una barba tupida o con indumentaria o vestimenta estilo militar. Eso ya pasará al foro interno de las personas que consideren que a lo mejor es un extremista, su señoría, pero eso no puede ser un antecedente suficiente, ni siquiera como una base de una presunción judicial, su señoría. Yo reconozco que el resultado de la sentencia misma me sorprendió, porque aplicó la prescripción. Pero después, viendo los antecedentes, era lo que tenía que hacer el ministro don Jorge Cepeda, ¿ya? Y mi nueva sorpresa es que la Corte de Apelaciones haya ratificado. Y dije, qué bueno, qué bien.
Porque no todo lo que ocurrió entre el año 73 y el año 90 lo podemos encuadrar o describir como un delito de lesa humanidad. Aquí tajantemente, su señoría excelentísima, tanto el ministro instructor como la Corte determinaron que no lo era. ¿Ya? Su señoría, es en virtud de todos estos antecedentes, además de que el ciudadano norteamericano se señaló, claro, tiene nacionalidad norteamericana, pero nacido en Rusia. Nadie ha pensado que por eso es un comunista, ni por su origen judío, que también se hizo mención. Su señoría, los hechos son claros. Las pruebas, los antecedentes también. Por lo tanto, yo también siento, obviamente, y veo que está la señora Olga presente, siento lo ocurrido por su hermano, ¿ya? Lamentable, sobre todo que era una persona que aportaba a la sociedad, experto en matemáticas, un científico matemático. Por lo tanto, claro que se siente que una persona de tanto valor que aporta a la sociedad haya perdido la vida en estas circunstancias, porque ni siquiera está acreditado que haya sido secuestrado. La forma en cómo desaparece no está acreditada. Es fácil decir o llegar a la conclusión, entonces fue secuestrado, porque como estábamos en época de dictadura, entonces lo más probable es que así haya tenido que ser. ¿Sobre qué se sustenta eso? No hay bases para sustentarlo, pero sí hay bases para acreditar lo contrario. O sea, y con esto concluyo, su señoría excelentísima, esto lamentablemente ocurrió un accidente, no hay prueba en contrario para poder determinar lo sucedido con el ciudadano norteamericano. Es por eso, su señoría excelentísima, que reitero la solicitud hecha al inicio de este alegato en orden a que tengan a bien rechazar, desestimar los recursos de casación en el fondo interpuesto por el programa, sobre todo por la parte querellante, que no me cabe duda que haber hecho un arduo trabajo contratando un investigador privado, que no llegó a conclusiones, como dijo la abogada Catherine Ñeco, conclusiones que pudiesen determinar si efectivamente aquí hubo participación de terceros, hubo un secuestro, etcétera, etcétera. Esa razón de los puestos y de lo que se solicita es que pongo término a mi alegato. Muchas gracias, señor excelentísimo. Muy bien, muchas gracias, abogados. Se da por terminada la vista de la causa. Buenos días. Buenos días, señoría. Hasta luego. Buenos días, su señoría. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.